Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Todos los libros un libro, en un mes que además es el mes de los libros. El día 23 de abril precisamente se conmemora ese día y es una fiesta importante, además también para la comunidad de Castilla y León. Estamos de fiesta de la comunidad con el que creo que ya el quinto centenario de la revuelta de los comuneros, el día de Castilla y León, el día 23 de abril. Y bueno, eso, en una semana que es importante para Castilla y León, para el libro, pues vamos a hablar de libros con Alberto Sansegundo, que es el autor de este programa Todos los libros un libro, que se emite cada miércoles aquí en la radio de la Universidad de Salamanca. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Sí, efectivamente, además el programa de hoy está muy vinculado a la efeméride de pasado mañana, Día del Libro, un Día del Libro como el del año pasado, también especial. No estarán las casetas en la Plaza Mayor, las calles no estarán repletas de gente con libros bajo los brazos, aunque creo que hay una iniciativa del ayuntamiento en el sentido de permitir a los libreros sacar pequeños stands a las puertas de sus establecimientos. Pero en cualquier caso no es esa ceremonia de, bueno, ese lugar de encuentro comunitario que normalmente es la Feria del Libro y habitualmente. Bueno, también es una iniciativa desde luego interesante, ¿no? Y habida de cuenta de cómo fue el año pasado, pues parece que vamos mejorando un poquito lo que tú comentabas, que van a ser los libreros los que se acerquen, o la gente la que se acerque a las librerías de Salamanca, que todavía hay librerías en Salamanca, en ese día especial, en ese día del libro. Claro, bueno, en cualquier caso sí que la finalidad con libros en las calles o sin ellos, la finalidad de todos los libros un libro siempre en estas fechas es, bueno, hacer unas recomendaciones que de algún modo se vinculen, todas no están vinculadas al libro, porque efectivamente la lógica última de nuestro programa es recomendar libros, ¿no? Pero en este caso, y además con una pauta que se repite con una cierta frecuencia desde años atrás, traemos estos días libros que hablan de libros o que están directa o indirectamente relacionados con la lectura, con el fenómeno lector, en definitiva, con el mundo libresco, de un modo u otro. Bueno, que además grandes autores, ¿no? También han basado sus novelas, o en sus novelas aparecen precisamente esas librerías, ¿no? Estaba pensando en El nombre de la rosa, Alberto, estaba pensando en La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. ¿Cuántos libros, no? Se han ubicado ahí precisamente en librerías. Las librerías son bibliotecas. Así es, ¿no? Los libros son un tema de novelas, pero en el caso de hoy, en realidad no son novelas, son libros de diferentes géneros y además de diferentes enfoques también relacionados con el mundo de los libros. Lo planteo como una especie de menú, porque hoy va a ser plural la oferta. He hablado en todo momento de libros, plural, muy plural. Va a haber 5 recomendaciones, intentaré yo ser conciso, lo cual me resulta difícil casi siempre, ser conciso y presentar de manera muy, muy breve cada una de las 5 obras recomendadas, que sí planteo, insisto, con una especie de menú. Hay un pequeño aperitivo, luego tendremos unos entremeses, habrá también, claro, voy a intentar mantener un primer plato, un segundo plato consistente para cerrar con un postre muy atractivo, ¿no? De manera que ese es un poco el juego, presentar una oferta, diríamos, libresco-gastronómica que pueda, si no es en todos sus platos, en al menos alguno de ellos puede interesar a alguno de nuestros lectores. Bueno, pues que vayan preparándose para esta buena degustación, para esta buena comida que les vamos a ofrecer esta tarde aquí en la radio de la Universidad de Salamanca a todos los lectores y a todos los oyentes. 5 platos, nada menos. ¿Con cuál vamos a comenzar? Algo que nos abra el apetito y que nos incite a seguir consumiendo. Efectivamente, abrir el apetito, un aperitivo, El librero, un cuento de Roald Dahl. El librero es un cuentecito, no tiene, yo creo que van a proliferar los diminutivos en mi comentario sobre esta obra. Un cuentecito que, como digo, se escribió en el año 86 por primera vez y que en España ha visto la luz pues en el año 2016, 30 años después, en la editorial Nórdica, con traducción de Jesús Fraga y con ilustraciones de Francisco Delicado. Ya ve nuestro espectador, en este caso, no solo el oyente. Un señor que se pega mucho a una señorita. Se pega mucho a una señora, efectivamente. Son el librero y su asistente. Las viñetas, las ilustraciones son de Federico Delicado y ya se ve en la propia portada, pero también en algunas otras de las que aparecen en el texto, espigando el texto, vemos salteadas algunas de las ilustraciones.
se mueven a caballo de, por un lado, como ya se percibe en la portada, una cierta caricatura de unos personajes que ya en sí mismos son caricaturescos, y luego también un cierto realismo. La primera imagen que vemos en el libro es muy bonita, no sé si se percibe. Sí se ve, Alberto. Ya se ve desde fuera la librería que va, en cierto modo, a ser el centro de la pequeña trama, con un gato que está en el árbol observando los libros que están en el escaparate, ¿no? La relación con los libros es muy menor porque la librería de estos dos señores es realmente una tapadera, podríamos decir. No quiero destripar el asunto. Esta idea de caricatura del dibujo está muy presente. Los personajes son muy caricaturescos, son dos personajes. Lo primero que nos encontramos al empezar el cuento es esta frase. Hace tiempo, si uno se dirigía a Charing Cross Road desde Trafalgar Square, en cuestión de minutos se encontraba con una librería situada a mano derecha y sobre cuyo escaparate un cartel anunciaba William Bagach, libros raros. Bueno, pues este señor es nuestro William y el dueño de la librería, y luego está la caballuna, señorita Tuttle, que también es un personaje muy particular. Son personajes muy vulgares, muy ordinarios incluso. Él es achaparrado, panzudo, calvo, fofo, y ella nos la describe Roald Dahl con un punto excesivo de ironía, yo creo que mordiente incluso. Su rostro era alargado y equino y sus dientes, que también eran de buen tamaño, poseían una tonalidad sulfurosa, igual que su tez. Y luego describe el resto del cuerpo, que no es precisamente un prodigio de simetría. Estos dos señores están en la librería, uno como dueño y otro como digo, su asistente, y puedo, sin destripar nada, decir también amante, que tienen como tapadera la librería, se despreocupan de los clientes que entran en ella, que pueden incluso permitirse el lujo de robar libros sin que nadie se entere, porque ellos están enfrascados en sus negocios en la trastienda. Sin contar mucho más, sí diré que sus negocios son negocios que hay un punto de policial, hay un punto de thriller muy tenue, se dedican a chantajear a viudas a través de un negocio oscuro que tiene que ver con los libros, de una manera muy indirecta tiene que ver con los libros. Bueno, no es más que un divertimento, en donde, como siempre, este tono ácido, satírico de Roald Dahl, que se permite, aunque sea de una manera, diríamos, subterránea, escondida, se permite criticar las costumbres de esa Inglaterra, diríamos, más conservadora, en donde están las diferencias y los prejuicios de clase. Estos señores, estos dos personajes, son unos advenedizos, son vulgares, están obsesionados por el dinero y por el lujo. Bueno, en definitiva, es un aperitivo, la vinculación con el mundo libresco es menor, pero bueno, la edición es bonita, es cuidada, como muchos de los libros, casi todos, de la editorial nórdica, y además jugando ya con la excusa que se me planteó cuando empecé a idear el modo de homenajear a los libros en esta fecha, se me planteó la idea del menú y dije, bueno, pues un aperitivo menor que pueda servir pues para eso, para abrir boca, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya estamos deseando seguir con la comida. Salvo que quieras comentar algo más en torno a Roald Dahl o el librero, y bueno, hay el segundo plato. Entonces, bueno, no, en realidad son todavía los entremeses, no entramos en el primer plato, son los entremeses. También casi todos los libros de hoy, salvo uno, que va a ser el plato, el segundo, el fundamental, son libros pequeñitos de formato, muy cuidados también en la edición en general. Esto es el formato clásico de la editorial Fórcula, que ya ha aparecido aquí algunas veces en todos los libros, un libro, ¿no? El libro se llama Breve Historia del Marcapáginas, es reciente, es del año pasado, de 2020, es de un profesor italiano, Massimo Gatta, traducido por Amelia Pérez del Villar. Tiene un prólogo interesante de David Felipe Arranz, y la traducción es, como digo, traducción también interesante de Amelia Pérez del Villar. Bueno, es un libro acerca de algo relacionado con el mundo de los libros, pero diríamos desde fuera de su contenido. Lo que se llama, con terminología técnica, lo
paratextual. Lo paratextual es todo lo que rodea el texto, es decir, y hay ya estudios interesantes sobre diferentes aspectos de lo paratextual, los índices, los prólogos, las portadas, los breves textos, o a veces no tan breves, que las editoriales ponen como presentación, las biografías y en las solapas de los libros. En este caso, es una breve historia del marcapáginas. El libro viene con un marcapáginas también muy bonito. Sí, parece la piconera de Julio Romero de Torres. Sí, no se le da un aire. Sí, pero no es el caso, pero sí tiene sugiere la presencia de Julio Romero de Torres, ¿no? Massimo Gatta es bibliotecario de una universidad italiana, de Molise. Es experto en historia de la edición, del papel, de las bibliotecas, de la bibliofilia, de todo esto que hemos llamado lo paratextual. Y aquí lo que presenta, como el nombre del propio título del libro indica, es una muy resumida historia, es muy apretada historia. Son escasas 100 páginas en formato muy pequeño, 18 por 12 centímetros. Son apenas 100 páginas, pero de esas 100, 40 son las que nos acaban quedando, porque hay un estudio preliminar relativamente extenso y luego hay una treintena casi de notas y referencias bibliográficas. Por tanto, el texto es muy sucinto y es un repaso, como digo, muy concentrado desde la antigüedad clásica hasta la más furibunda actualidad, combativa actualidad de los e-books, etcétera. Un repaso de la presencia del marcapáginas fundamentalmente en nuestras vidas, pero también, o en las vidas del ser humano, pero también, por lo tanto, en la literatura e incluso, sobre todo, con un apartado muy interesante, en el arte, ¿no? Gatta señala que la presencia del marcapáginas es consustancial al acto de leer y se remonta a los albores de la civilización humana. Y en ese rastreo pues hay muestras menores, hace referencia a un separador que aparece pegado a un códice copto en el siglo VI después de Cristo, que se encontró en el año 1924 en las ruinas de un monasterio egipcio. Hay uno indio al que alude también el autor del siglo XVI, que es de marfil y que tiene motivos geométricos. Hay un primer testimonio escrito del uso del marcapáginas, al parecer en 1577, aunque otros autores hablan de 1584, en un libro que Christopher Baker había encuadernado para la reina Isabel I y que aparece con una cinta de seda que está cosida a la cabezada de los diferentes volúmenes. Hay fundamentalmente, a ver si puedo mostrarlo a nuestros oyentes, una treintena de imágenes, de cuadros de la historia del arte, porque la presencia del marcapáginas en el arte, en los libros que aparecen representados en la historia del arte, es una parte sustancial y muy interesante, lo que se llama, al parecer se llama, o al menos Gatta llama, figuras con libro. Y desde el siglo XV, pero sobre todo en el Renacimiento italiano, la presencia de los libros en el arte es constante y el libro nuestro, el que hoy traigo, se ilustra con, como digo, una treintena de cuadros en formato pequeño, pero bueno, existiendo internet. Desde aquí parece Frangélico, uno que tienes por ahí, sí, no sé si es Frangélico. No está estrictamente frangélico, pero bueno, en cualquier caso, digo que el formato es muy pequeño, pero hoy con internet cualquiera puede consultar los cuadros si le interesan para entrar en el detalle, ¿no? Está interesante. ¿Perdón? Que es muy interesante, Alberto. Sí. Yo pensaba que esto de los marcapáginas era un invento del siglo XX, no. Porque además lo veía uno siempre como un obsequio. Cuando comprabas el libro, si traía marcapáginas, como que te gustaba todavía más el libro, ¿no? Es un detalle es muy curioso, ¿no? Porque descubres cosas que no sabíamos y además ahí está lleno de anécdotas. Ahora comentaré alguna, ¿no? Hablaba de los pintores. Giorgione, está Van Eyck, está Piero de la Francesca, está Alberto Durero, está Arcimboldo, que tiene uno de esos retratos, recuerdas Arcimboldo con frutas, con peces, tiene uno hecho exclusivamente con libros, y llega incluso hasta el siglo XX. Hay un par de presencias, la de Giorgio de Chirico, en un cuadro muy significativo, y está un para mí desconocido Federico Seneca, también del siglo XX, responsable de una publicidad de chocolates, en donde aparece un personaje de Los novios de Alessandro Manzoni, que es Don Abondio, un cura, y entonces hay unas ilustraciones muy, muy curiosas también sobre esos marcapáginas, ¿no?
Muy interesante, Fíjate desde que luego, este el libro libro. está lleno el libro está lleno, como decía, de anécdotas. Por ejemplo, hay una, cita al autor a Jacques Bonnet, que es autor a su vez de un libro que se llama Bibliotecas llenas de fantasmas, y el párrafo que hace referencia al marcapáginas es muy curioso, muy significativo. Dice: recuerdo esa historia que leí en algún sitio sobre un condenado a muerte durante el terror revolucionario, que leía un libro en la carreta que lo llevaba a la horca y que marcó la página en la que se había quedado antes de subir al patíbulo. Que bueno, es un uso un tanto estéril del marcapáginas, pero en cualquier caso interesante, ¿no? Luego hay elencos variados de diferentes objetos, elementos, variedades de marcapáginas, desde los vegetales. Se hace referencia, bueno, por cierto, el autor es italiano y el libro está muy sesgado desde el punto de vista de referencias bibliográficas, ejemplos, etcétera, etcétera, a la realidad literaria, cultural o incluso social italiana, ¿no? Entonces, en este caso, Gabriele D'Annunzio, el escritor italiano, dejaba secar, y eso es una costumbre que practica mucha gente sin tanto nombre, dejaba secar flores entre las páginas de los libros para señalar. Entonces se citan prímulas, violetas, rosas, tréboles cuadrifoliados, diferentes tipos de hojas de árboles, pajas, etc. Y luego elementos o materiales muy diferentes que han sido usados en algún momento y lo rastrea el autor como marcapáginas de plata, de vitela, de cuero, tiras de pergamino, de marfil, el que hablábamos de indio del siglo XVI, cordones trenzados, nudos de plata, borlas de seda, cartulinas de madera, de celuloide, de cartón, láminas de estaño, moscas. Hay un texto que se nos cuenta en el libro, dice la leyenda que un monje medieval, el irlandés Coloman de Elo, fallecido en el año 610, ordenó a una mosca importuna que se posara en la última línea que estaba leyendo, a lo que el insecto obedeció, yendo a descansar en el manuscrito, de modo que el religioso pudo ausentarse un rato y regresó a la lectura justo donde había dejado al animalito, ¿no? Otra curiosidad. Bueno, es un libro de las moscas amaestradas, Alberto. Las moscas amaestradas, ¿no? Es un libro de erudición de alguien, de un sabio, pero y muy interesante, muy curioso, ¿no? Pieles de serpiente, comida. Se nos cuenta el caso del bibliotecario Antonio Magliavecchi, que vivió en el siglo XVII y que marcaba las páginas con rodajas de salami, ¿no? Que bueno, parece un despropósito, ¿no? Habla incluso de una, y se incorpora la ilustración al libro, de una fuente romana en la vía degli Staderari, que es una fuente decorada con libros esculpidos, y de esos libros salen unos marcapáginas de los que a su vez salen los caños que vierten el agua a la pileta. Y luego, insisto, en este elenco aparece de todo, los más actuales, más higiénicos también, los publicitarios, los de las editoriales a los que tú aludías, ¿no? Los que funcionan como recordatorios, como publicidad. Hace referencia también a los ebooks, claro, a los puntos de lectura, a los puntos donde marcas dónde has dejado la lectura en los libros electrónicos. Y luego, en este caso, el prologuista, David Felipe Arranz, incorpora su propia lista de uso personal de los marcapáginas que se ha encontrado en su vida: cheques, galletas, fotos, plumas, calendarios, una loncha de jamón, una rebanada de tocino, una cajetilla de cigarrillos vacío. Y es curioso porque el prologuista en esta panoplia de marcapáginas que ha conocido en su vida, cita un billete de 1000 pesetas y cita también 2 facturas de un restaurante salmantino, que uno se queda sin saber qué restaurante ha sido, pero qué bueno, que esto nos pasa a muchos, ¿no? Los que manejamos libros, los tenemos en nuestras casas y al cabo de muchos años, 20, 30 años, abre uno y se encuentra sorprendentemente un marcapáginas que en algunos casos puede ser insólito, ¿no? Me imagino que ha debido ser una alegría para el que abrió su libro y se encontró allí el billete de 1000 pesetas de decir, anda, o incluso una angustia, un motivo de angustia, ¿no? ¿Cuántos otros billetes podré tener escondidos en mi biblioteca, ¿no? Bueno, en cualquier caso, un librito. Esperemos que llegara a tiempo de cambiarlo por euros, ¿no? Porque sí, eso también tiene un plazo. Efectivamente, ¿no? Pero bueno, muy interesante. Como casi todas las publicaciones de Fórcola, un libro, diríamos, menor, no es una obra, no es ni siquiera una tesis doctoral, puede ser un anticipo de algo que puede llegar a ser una tesis doctoral, pero curioso, interesante, y que, como digo, a modo de entremeses puede servir para bueno, empezar este menú degustación libresco que hoy propongo, ¿no? ¿Seguimos con entremeses o entramos ya a algo más contundente?
pasamos a un plato ya consistente, un primer plato muy interesante. Leer contra la nada, de Antonio Basanta, publicado por la editorial Siruela. Los 3 libros que faltan, este y los 2 que nos quedan, son de Siruela los 3. Leer contra la nada es un libro ya en un formato muy pequeño, muy manejable, cabe en una mano, son 200 páginas también de letra apretada, muy bonita su edición, y es un libro sobre la utilidad, la conveniencia, la eficacia de la lectura, de las enseñanzas, habla de las distracciones, de la emoción, de la sabiduría, de la belleza que la lectura conlleva. Es un panfleto, un alegato, un manifiesto a favor de la lectura, escrito por Antonio Basanta, un autor, un escritor, un sabio también, muy vinculado en su vida profesional a la lectura, a los libros. Es doctor en literatura hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y, como digo, tiene una carrera vinculada al libro en sus muy diferentes facetas, porque ha sido docente, editor, gestor de proyectos culturales, conferenciante, articulista, coautor de textos escolares y con un cierto vínculo, yo creo que grande, con Salamanca. Durante 25 años fue director general de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, por tanto muy vinculada al universo del libro. El hilo argumental, que es muy tenue, casi imperceptible, podríamos decir, es un hilo argumental cronológico. Se sigue, más o menos, desde unos orígenes hasta la actualidad también electrónica, se sigue la historia del libro, pero de una manera, como digo, sin especial intensidad. Sí, efectivamente, uno percibe que hay una cierta lógica argumental, ¿no? Se retrotrae Basanta a los inicios de su, diríamos, pasión lectora. Un inicio que en cualquier otro menos animoso que él hubiera provocado muy probablemente el huir de los libros de por vida. Él cuenta cuando, con 7 años y atormentado por la dislexia, obtuvo de un muy benevolente profesor de preparatoria, el hermano Apolinar, un premio, le dieron un premio, una medalla en el colegio de penúltimo en lectura. A partir de ahí, que eso hubiera sido casi disuasorio para prácticamente todo el mundo, paradójicamente superó esa dificultad inicial y construyó una carrera que, como acabo de comentar, una carrera profesional y personal de amor a los libros y profesional de vinculación con este universo literario, pero en particular el libresco, ¿no? Entonces, bueno, pues yo el único premio que yo he tenido en la escuela, Alberto, fue un premio de lectura, precisamente. Sí, también me regalaron un libro, me regalaron Fugitivos en la selva, se llamaba el libro, era una especie de novelita ilustrada, y sí, yo creo que el único premio que he tenido en la escuela fue ese, premio a la lectura, sí, pero por ser buena lectora en este caso. Claro, entiendo que tu plaza en el premio estaba un poco más elevada que ese penúltimo en lectura de Antonio Basanta, ¿no? Bueno, entonces digo, repasa con un entusiasmo, una pasión a favor en pro de los libros y de la lectura, repasa la historia de los libros y llega a la actualidad ante el panorama que cualquiera podría leer en términos apocalípticos, este panorama que se lo repite por doquier, el mundo electrónico va a acabar con el libro, etc. Su visión es muy optimista, es muy entusiasta, él formula expresamente, pero implícitamente también a lo largo del texto, su esperanzado deseo de que con las novedades que haya que hacer, los cambios y las adaptaciones naturales, porque nos movemos con otros medios ahora, predominantemente los electrónicos, dice, espera, desea que el libro siga siendo un arma cargada de futuro, cita a Celaya, ¿no? El planteamiento del libro es voz propia, evidentemente Antonio Basanta está muy presente, pero con, yo diría, una cierta humildad intelectual, deja mucho espacio de su libro a voces ajenas. De manera que es un repertorio de textos, frases, reflexiones, comentarios, fragmentos de obras de novelistas, poetas, pensadores, filósofos, ensayistas, de todo tipo, pensamientos, pero también hay anécdotas, también hay reflexiones, también hay historias sobre la lectura, sobre el libro, siguiendo más o menos este calendario cronológico, ¿no? Hay el capítulo, cada uno de los capítulos, son 6-7 capítulos, la pasión de leer, el ADN de la lectura, el cerebro del lector, cada uno de ellos centrado en, por ejemplo, el cerebro del lector, los procesos cerebrales que se desarrollan cuando leemos, con un
hilo conductor en cada uno de los capítulos. Luego, al término de cada uno de ellos, hay un elenco de frases, reflexiones, de citas en relación con la lectura. Es muy sugerente porque hay infinidad de hilos que se abren, tanto como para que, voy a hacerme autopublicidad, como para que en Buscando Leones en las Nubes, mi otro programa en Radio Universidad de Salamanca, vaya a dedicar 3 emisiones cuando, y todavía mantengo la esperanza, en mayo, cuando normalmente se celebra la Feria del Libro, ya no el Día del Libro, sino la Feria del Libro en nuestra ciudad. No sé si se va a poder celebrar o no, no soy del todo optimista, pero quiero mantener una mínima esperanza. Cuando coincidan esas fechas, en torno a mediados de mayo, voy a hacer 3 programas con textos extraídos de Leer contra la nada. Es un libro muy, muy, muy interesante y que enlaza con el siguiente que que quiero plantear, que es esta idea de la reivindicación de la lectura y la defensa de sus muchos valores. En este caso creo que nos vamos fuera de España, ¿no? Nos vamos fuera de España, sí, con un libro que ya es muy voluminoso, tiene cerca de 500 páginas, con una edición primorosa de Siruela, un libro de 2017, la edición española. Se llama Manual de Remedios Literarios. Está con un subtítulo muy significativo, Cómo curarnos con libros. Sus autoras, ahora hablo de ellas, son expertas en biblioterapia, ahora hablaremos de la biblioterapia. Ella Berthoud y Susan Elderkin son 2 escritoras británicas que presentaron en 2017 Cómo curarnos con libros. En 2017 lo edita en España Siruela, con una traducción de Clara Ministral y una portada espléndida de William Morris. William Morris es un diseñador, arquitecto y artista del siglo XIX, muy vinculado con el mundo del movimiento prerrafaelita y gran defensor de conjugar 2 grandes terrenos, el terreno artístico y el terreno industrial. Ni el terreno artístico puede vivir voy a simplificar de una manera muy elemental, diríamos, lo que podría ser la esencia de su pensamiento con respecto a esto. Ni el mundo artístico puede vivir en su torre de marfil ajeno a los procesos industriales, ni el mundo industrial puede convertirse en algo que hace productos feos simplemente en aras de la eficacia. Entonces, por ejemplo, los papeles pintados para la decoración de las casas, los estudios, el estudio de William Morris, digamos, ¿no? Su gabinete de trabajo es digamos, esencial en la historia del arte reciente y de la industria reciente en el Reino Unido y en el mundo en general. No sé si ese estampado se mantiene también en la contraportada, Alberto. Dale la vuelta al libro, por favor. Sí. Sí, aparece a partir de la contraportada, y en algunos casos hay estas cenefas, en algunas partes del libro que ahora comentaré, aparecen encuadradas con estos marcos, con motivos normalmente vegetales, y estos forman parte no solamente de papel de pared, sino también tiene muchísima producción textil, muy, muy brillante, muy bellísima, muy atractiva, ¿no? Hace no sé cuánto, no mucho, 5 o 6 años diría yo, la Fundación Juan March en Madrid, cuando todavía podíamos viajar a Madrid e ir a ver exposiciones, presentó una exposición sobre, en definitiva, los años 20, pero Morris murió a finales del siglo XIX, en donde estaba presente mucha obra insisto, el taller o los estudios de William Morris. Es muy bonito, pastas duras, una edición muy, muy, muy vistosa desde el punto de vista como objeto, ¿no? Pero es también muy interesante desde el punto de vista del contenido. Es un vademecum libresco. Una serie de sugerencias literarias para cuando nuestro ánimo, pero también nuestro cuerpo, porque las autoras de las que ahora hablaré, ahora las quiero presentar, las autoras no establecen, y lo dicen expresamente, demasiada diferencia entre el cuerpo y el alma. Entonces, tanto si nos aqueja alguna dolencia del ánimo, si estamos embargados por algún sentimiento melancólico, alguna aflicción del alma, pero también con determinados padecimientos físicos, si queremos encontrar consuelo, amparo, alivio, o refugio, o ayuda, o algún bálsamo intangible que cure nuestros males, este libro es el libro indicado. Las autoras estudiaron literatura en la Universidad de Cambridge, se conocieron en sus aulas. Si me da tiempo, el texto que voy a leer tiene algo que ver con esa relación personal de ellas. Y esa relación que fraguaron
a partir de un momento inicial, que es el que aparecerá en ese texto, que fraguaron cuando eran estudiantes, acabó, bueno, consolidándose en el tiempo. En el año 2008 se incorporaron ambas a un proyecto común al servicio de recetas literarias de una escuela londinense, The School of Life, que la creó el filósofo, también escritor Alain de Botton, con otros intelectuales, psicólogos, etcétera, que era, bueno, un proyecto para ofrecer a sus seguidores, diríamos recetas, aunque es demasiado reduccionista, pero consejos o ideas para hacer que nuestras vidas sean más plenas, más tranquilas, más felices, ¿no? Y dentro de esas diferentes frentes en los que se movía ese proyecto, The School of Life, estaba esta sección de recetas literarias. A partir de ahí, la idea fue prosperando, fue creciendo, y entonces el material que llegaron a acumular se plasmó en una edición original, la primera de este libro, que fue en 2013. Ujú. En el epílogo de la obra, las últimas palabras de la obra, se recrea ese momento inicial en donde la lectora y la otra lectora, como se llaman a sí mismas, se conocen y descubren en la otra la misma pasión lectora que tenía cada una de ellas. Entonces, lo que tenemos en el libro es un diccionario por orden alfabético, de la A a la Z. De hecho, la obra original no se llama Manual de Remedios Literarios, se llama Las Novelas o la novela cura, porque son novelas, no son otros libros, Son novelas. son referencias de novelas. La novela cura y dice de la A a la Z, entonces ahí la mención expresa a la A a la Z. Entonces, un extenso elenco de padecimientos, cerca de 400, más de 400 padecimientos de diferente índole: el abandono, la anorexia, la falta de ambición, el desencanto, el mal humor, el perfeccionismo, el resentimiento, los sueños rotos, un despido, el estreñimiento, la pérdida de un ser querido, absolutamente todas las situaciones que puedan ocasionar algún tipo de malestar o de incomodidad en nuestras vidas, cosas incluso más etéreas: odiar a tu mujer, la necesidad de echarse una buena llorera, ser un romántico empedernido, no poder levantarse de la cama, el deseo de que se te trague la tierra. Para todo eso tenemos Hay un una libro, referencia. hay un Hay libro. uno o más de uno, ¿no? Entonces, bueno, parten de esta idea que comentaba de biblioterapia, que etimológicamente sería la asistencia, la curación a través de los libros. Ellas la definen como la prescripción de novelas para las dolencias de la vida. Entonces, de esas 400 largas dolencias, nos encontramos con unas 200 obras, todas novelas, como digo, debidas a 170 autores, más o menos. Al final tenemos la bibliografía con todos los libros reseñados. Y bueno, es un libro no para leer a lo mejor de la A a la Z, sino para tener en la mesilla y consultar, que tienes 10 minutos, en mi caso, entre una clase y otra. Bueno, pues voy a leerme qué es lo mejor que hay para la alergia al polen, ¿no? Bueno, sorprendentemente, la mejor lectura para la alergia al polen, recomiendan nuestras autoras, es 20.000 leguas de viaje submarino, porque dice que mejor que encerrarse en un sitio en donde no vamos a tener ninguna posibilidad de encontrarnos con flores, ¿no? Y bueno, con mucho humor, y en ocasiones, como es natural, la conexión entre el libro y el padecimiento que pretende solventar es un poco cogida por los pelos, como esta misma que acabo de contar de la alergia al polen, pero bueno, aparecen centenares, es imposible dar cuenta. Emma, de Jane Austen, para reparar los daños que causa ser la niña de los ojos de papá, por ejemplo, ¿no? O aparece 100 años de soledad ante el miedo a la muerte, o Rebeca, cuando lo que te asalta es una baja autoestima. ¿Recuerdas, no? Rebeca, la nueva mujer que vive atenazada por la sombra y por tanto todo le sale mal, le cae mal, está siempre permanentemente sintiéndose examinada porque no va a estar a la altura de aquella sombra fantasmal de Rebeca, ¿no? Bueno, pues la joven de la perla, cuando lo que te asalta es la lujuria. La joven de la perla, aquella imposibilidad de relación entre diríamos, la sierva y su amo, ¿no? Porque pertenecen a clases diferentes, pero cómo a través del tratamiento de los alimentos se puede, en definitiva, diríamos, sublimar esta tensión sexual no resuelta, ¿no? La conjura de los necios, el libro
ya clásico de Kennedy Toole, ¿no? Si somos, ¿para qué es bueno? Si somos propensos a la flatulencia. Quienes hayan leído La conjura de los necios recordarán aquel personaje desaseado, muy sucio, que era Ignatius Reilly, ¿no? Yo qué sé, Lolita, por ejemplo. Lolita no aparece para lo que podría resultar obvio, ¿no? De Nabokov. Lolita aparece para solucionar el problema cuando nos quedamos sin palabras, porque Humbert, el personaje, uno de los personajes fundamentales, es alguien, digamos, que habla constantemente, ¿no? Bueno, entonces, los motivos por los que se establece la conexión entre la novela correspondiente y el mal que se pretende atajar, son muy variados. En algunos casos se recomienda por el ritmo de la prosa, porque puede tranquilizar, por ejemplo, o porque una idea o una determinada actitud de un personaje puede resultar útil para el padecimiento que en ese momento nos está preocupando, ¿no? O muchas veces también por el mero hecho, que es el quizá más consabido, ¿no? Como mientras estamos leyendo, el tedio, el aburrimiento, la tristeza, la rutina, la cotidianidad insulsa de nuestras vidas, pues durante un tiempo la dejamos de lado, porque nos embebemos en aquellas historias fantásticas o aquellos mundos, aquellos universos excepcionales a los que nos traslada el libro. Además, al final de cada una de las letras, de las entradas correspondientes a cada una de las letras, aparecen intercaladas, y no siempre al final, también a veces en el medio porque hay letras que tienen muchas entradas, ¿no? Entonces, como estableciendo una especie de hito en el medio de cada una de esas letras, hay como unos capítulos aparte, unas seccioncitas muy menores, que son las que he mostrado antes con la cenefa de William Morris. No encuentro, aquí se ven por ejemplo dos, una vez más. Parecen un poco como los códices esos de la Edad Sí, Media. esa es, ¿no? Pero bueno, lo que ocurre es que el motivo floral de fondo, floral o animal, hay pajaritos, etcétera. Qué bonito. Ahí lo que aparecen son consejos. Consejos para diferentes situaciones de nuestras vidas. Ya no es vinculado a un libro en concreto, ya no está tampoco vinculado a una letra en particular, sino consejos para determinadas situaciones que pueden pasar en nuestras vidas y que las escritoras, las autoras, las compiladoras de estas referencias, de este vademecum de fármacos espirituales o intelectuales, nos proponen, ¿no? Por ejemplo, algunas de estas entradas. ¿Qué hacer cuando no tienes tiempo para leer? Pues ahí hay sugerencias. A ver, ¿qué sugerencia hay para, no recuerdo para eso? ¿Qué hacer cuando no tienes tiempo para leer? No recuerdo en este momento cuál es la sugerencia, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué leer cuando no puedes dormir? O cómo hacer frente, con libros, a la soledad o al sentimiento de culpa provocado por la lectura. Bueno, hay que comprarse ese libro, ¿eh? Porque aquí ha lanzado unas preguntas que nos hacemos muchos. Claro, además date cuenta que, fíjate, aparte de hacer el comentario de la vinculación entre la pregunta y la sugerencia, hay un pequeño resumen, lógicamente, porque no todos los que leemos este libro hemos leído todos los libros que se sugieren. Y por tanto hay un pequeño resumen de la trama, de la historia, para conectarla, para establecer la justificación de la relación que establecen, ¿no? Y en esa pequeña trama muchas veces despierta el interés por leer el libro, por salir a la biblioteca o a la librería y comprarlo, ¿no? Entonces, bueno, insisto, en este elenco también de consejos está cómo afrontar el miedo a terminar un libro, ¿no? O luego aparecen los decálogos, también intercalados. Decálogo de las mejores novelas para adolescentes, para iniciarse en la ciencia ficción, para curar las ansias de viajar, para leer en un hospital, o en un tren, o en el baño, o en la cama, para iniciar a tu pareja en la lectura, es muy curioso, para levantar el ánimo, para evadirse. ¿Qué leer para cuando? Decálogo de libros para cuando se está acatarrado, para hacerte llorar, para parecer un gran lector sin serlo, para leer. Aparece por décadas, a los 40, por décadas en la vida, por cada década de la vida, a los 50. Para acompañar, por ejemplo, incluso para acompañar momentos decisivos de tu vida. Etapas de transición. ¿Qué leer? Un decálogo o libros que debes leer cuando tienes un hijo o cuando te encuentras en tu lecho de muerte. Aquí es muy curioso porque cita una recomendación de un escritor que yo desconocía, P.J. O'Rourke, que dice literalmente en ese momento del lecho de muerte: lee siempre algo con lo que vayas a quedar bien
si te mueres a la mitad. De manera que el humor impregna un libro donde están 2000 años de literatura concentrados en un libro, como digo, de consulta indispensable, de lectura indispensable, espolvoreando, no tienes por qué leerlo de la A a la Z, sino que, bueno, mucha erudición, mucho humor, mucha cercanía y, sobre todo, un extraordinario amor a los libros. Este es, digamos, el plato principal, son 500 páginas, es un libro más consistente que cuesta, en este sentido, más tiempo leerlo. No lo liquidas en una tarde, o en el libro de Roald Dahl, el cuentecito del librero, lo liquidas en apenas una hora de lectura risueña y agradable. Este necesita más tiempo, pero también los efectos que provoca son, nunca mejor dicho, salutíferos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias también por esa recomendación, muy agradable, esa lectura tiene que ser. Para cerrar el menú, el postre, un postre excelente. Un postre de una autora que aquí ya conocemos, hemos citado varias veces, Irene Vallejo, a partir de su Infinito en un junco. Irene Vallejo también en Siruela, pero bueno, voy a hablar antes de que aparezca el libro de la circunstancia que lo provoca. El año pasado, en 2020, la Federación de Gremios de Gremios de Editores de España hizo un escrito para solicitar, para pedir a las autoridades un pacto de Estado por la lectura. Como es evidente en el nombre, lo que se pretende es un acuerdo de las diferentes fuerzas políticas para que se potencie, desde el punto de vista institucional, el desarrollo de la lectura, precisamente por lo mismo que decía Basanta o por lo mismo que dicen nuestras autoras de remedios literarios, por la importancia que tiene la literatura y la lectura en general para nuestras vidas. Y, claro, en plena eclosión del fenómeno Irene Vallejo, no se les ocurrió mejor idea que solicitar a la autora aragonesa que fuera ella la que redactara ese escrito, ese manifiesto. En este caso estamos hablando de, efectivamente, un manifiesto, porque así se llama. Irene Vallejo escribió el manifiesto por la lectura, que luego, al cabo de unos meses, la editorial Siruela recogió, de nuevo en un formatito mínimo, esto sí que lo llevas en el bolsillo, son 10 por 15 centímetros, recogió ese manifiesto, lo publica a un precio muy asequible, 7,95 euros, y recalco por una vez, alguna otra vez lo he hecho, pero esta vez subrayo la idea del precio, porque todos los derechos de su venta van a destinarse al apoyo de proyectos e instituciones de fomento de la lectura. Bueno, aquí una razón más para que nuestros oyentes se dirijan a una librería y por un precio asequible se compren el manifiesto por la lectura, ¿no? Que seguro que merece además mucho la pena porque escribe muy bien Irene Vallejo. Y sabe muy bien el mundo de los libros, una vez más, lo conoce a la perfección, retrotrayéndose, porque todas las pautas que estaban en el Infinito en un junco están también aquí, retrotrayéndose al origen clásico, que es la formación académica que ella tiene, y a partir de ahí recorriendo también la historia de la lectura desde otros puntos de vista, todo muy breve, aquí son exactamente 60 paginitas muy breves. Se incluye en el texto un prólogo de Miguel Barrero Maján, que es el presidente de esa Federación de Gremios de Editores, en donde nos transmite la idea fundamental de ese pacto por la lectura. Debe estar motivado, dice, por la aspiración de conseguir que los ciudadanos encuentren tanto sentido a leer como para que la lectura sea una experiencia frecuente en sus vidas. Entonces recoge el guante Irene Vallejo y presenta el manifiesto con un subtítulo muy llamativo, hay que leer el libro para entenderlo al 100%, pero ya es sugerente, Caligrafías del cuidado. Se abre con dos citas que yo voy a incorporar de este libro en los programas de Buscando Leones en las Nubes sobre el de Antonio Basanta, una cita de Marguerite Yourcenar y otra de Gustavo Martín Garzón, muy reveladoras los dos, muy interesantes, muy reveladoras e interesantes en relación a esta defensa de la lectura. Hay 9 capítulos muy breves, Frágiles, Alas y Cimientos, Arquitecturas del Cuidado, etc. Y en cada uno de ellos analiza muy brevemente, a veces son 3 páginas, diferentes elementos vinculados con la lectura, siempre desde esta perspectiva de reivindicación, defensa, es un alegato en favor de la lectura. Entonces, por ejemplo, algunos de los valores que ella sostiene en el libro, el poder irresistible de la imaginación para combatir nuestra fragilidad como especie, en uno de ellos, los libros, la facultad de los libros para ampliar nuestra, por desgracia, siempre limitada visión del mundo, la idea de enriquecer nuestra
experiencia real con otras experiencias. Literalmente dice, los libros nos ayudan a pensar con otras ideas y a sentir con otras pasiones, y ahí hay un vínculo muy interesante, un corolario, que es el libro o los libros o la lectura como un modo de fortalecer la sociedad democrática, porque nos ayuda a ver otras ideas, a entender otros argumentos y, por lo tanto, ampliar los límites de nuestras ideas, no cerrarnos en unas anteojeras reduccionistas, ¿no? El valor terapéutico, hay otro capitulito sobre el valor terapéutico de la lectura, con lo que conectamos con el libro anterior, la eficacia en la preservación de la salud, no solo la mental, hay menciones a cómo está comprobado desde el punto de vista de la ciencia que los libros, la lectura, son útiles, son eficaces para evitar o para retrasar la degeneración cognitiva. Luego otro capítulo sobre esto que ya tantas veces hemos hablado aquí, que es la posibilidad que ofrece el libro de dialogar con otras personas, de otras épocas, de otros tiempos, de otras sociedades, de otras culturas, y de repente uno está leyendo con total naturalidad una historia que ha pasado hace 20 siglos, y por tanto intercambiamos ideas y nos sentimos cerca y escuchamos y nos sentimos, digamos, con una cierta intimidad con gentes que han muerto y que vivían en otros mundos, ¿no? Por supuesto, en otro capítulo, Irene Vallejo subraya la posibilidad que dan los libros de acceso al conocimiento. A través de un libro tenemos la oportunidad de conocer los mejores logros de la ciencia, del pensamiento, de la reflexión, de la inteligencia, de la creatividad de individuos y sociedades pretéritas, ¿no? Está también la idea de la comunicación, ¿no? Que está y cita expresamente Irene Vallejo a algo que está en una muy conocida conferencia de García Lorca, y se puede encontrar íntegra en internet. García Lorca se le invitó en su momento a inaugurar la biblioteca de su pueblo, en Fuente Vaqueros, ¿no? Y ahí hizo una conferencia, un discurso espléndido, que es muy breve, lo podemos encontrar en internet, insisto, íntegro, y recomiendo a nuestros oyentes que se acerquen, si quieren, a él. Y ahí hay una metáfora que es clásica ya desde entonces. Por ejemplo, tiene también un escritor que se ocupa, un italiano, Gianni Rodari, que se ocupa mucho de la lectura y la hace suya y la parafrasea. Es la metáfora de la piedra en el estanque. La idea de la piedra en el estanque es que al modo en el que un estanque plácido, tranquilo, inamovible, se mantiene durante siglos, quizá, sin que nada lo altere, una piedra lo revoluciona. Lo revoluciona en su superficie, empiezan los círculos concéntricos, pero en cuanto cae, por cierto, gran parte de lo que estoy diciendo es glosa mía, lo que dice Lorca es una cosa mucho más elemental, son dos frases, pero en cuanto cae la piedra, la superficie se altera, pero también el fondo, porque esa piedra mueve el lodo y a lo mejor descubre un objeto que estaba escondido en ese lodo y las plantas se desplazan y los animales que van por el fondo se alteran. Insisto, todo eso no estaba expresamente en la idea de Lorca, ¿no? Pero Irene Vallejo la recoge también en el sentido de que los libros, y ese era el paralelismo que establecía Lorca, los libros funcionan como piedra en el estanque. Un mundo, el nuestro, el de nuestro cerebro, el de nuestra vida estable, hecha ya, aparentemente cerrada. De repente un libro nos mueve las aguas, nos cambia nuestras perspectivas, nos muestra otros mundos, nos enseña a pensar de otra manera, nos descubre que, de nuevo vuelvo a la metáfora de las anteojeras, nuestras anteojeras lo son efectivamente, que hay mucho mundo fuera de lo que vemos a partir de nuestros limitados anteojos, ¿no? Está también la idea del libro como protección, como cuidar. Habla de cuidar a todos aquellos que se ocupan o que son responsables de que el libro llegue a nosotros, escribiendo, traduciendo, corrigiendo, ilustrando, diseñando. Mención expresa de agradecimiento a las agencias, a los talleres, a las imprentas, a las distribuidoras, a las bibliotecas, a las librerías, por supuesto, ¿no? Y a los lectores, ¿no? Y habla también, por cierto, en este mundo tan acelerado, tan exagerado, tan fugaz, tan rápido, tan vertiginoso en el que nos movemos, de la utilidad de un libro para recuperar, literalmente dice, el placer de la concentración, la intimidad y la calma. Por lo tanto, 8, 9, 10, 12 razones fundamentales para seguir leyendo en este manifiesto, que aparece además con esa prosa de Irene Vallejo llena de lirismo, de sabiduría, de ternura, de erudición a la vez, de inteligencia y de sensibilidad, de manera que aunque sea media horita el tiempo que le podemos dedicar al libro, porque se lee muy rápido, es una joya que yo creo que como postre de este menú de hoy, del Día del Libro, yo creo que puede ser un
un plato también apetecible para nuestros oyentes. Bueno, seguro que sí, seguro que todos los oyentes piensan que hemos estado hoy en un restaurante al menos con 3 estrellas, estas estrellas Michelin. No sé si hay de más estrellas, bueno, de todas las que pueda haber, Alberto. Qué maravilla de selección de libros que nos has hecho hoy. A mí lo que echo de menos, Alberto, no he hecho nada de menos en esa selección que nos ofreces, pero sí libros que nos hagan cambiar en algo, ¿no? Que supongan, digamos, una disrupción en nuestra vida. Yo he tenido algunos de esos y sí que he hecho de menos algunos en los últimos tiempos que supongan, ¿no? Ese cambio importante que incluso le ponga a uno, pues, las creencias patas arriba, pero que son muy importantes esos momentos en la vida de una persona. Sí, lo que ocurre es que yo pienso, es una opinión no demostrable, todo lo más puedo hablar de mí, ¿no? Yo creo que eso no es tanto un problema de los libros, como que en este momento, lo que tú insinúas, ¿no? En este momento no hay libros de ese calibre, como yo creo que es más un problema nuestro y de nuestra edad. Yo creo que los libros que te cambian la vida, por desgracia para nosotros, ocurre muy pronto, que es cuando todavía estás conformándote. Yo puedo decir, y esto creo que lo he contado incluso en este mismo ámbito, ¿no? Si la expresión no fuera demasiado exagerada, pero la voy a decir con todas las cautelas, a mí Rayuela, el libro de Cortázar, cambió mi vida. Si la expresión no fuera demasiado exagerada, no cambió mi vida, yo seguí siendo el mismo, con mis mismos parámetros. Ahora, claro, lees Rayuela a los 16 años, lees Rayuela a los 17 años y se te abren infinidad de expectativas que no has conocido, por decirlo de otra manera, y recurriendo de nuevo a la metáfora de las anteojeras. Anteojeras las llevamos toda la vida. Solo que cuando tienes 16 años, tú crees que el mundo se acaba en ti. Es decir, tú crees que tu círculo es muy reducidito. Por lo tanto, vuelvo a Cortázar. Cortázar hablaba del ser humano, en Rayuela precisamente, como una ameba que extiende sus pseudópodos en todas las direcciones. Y él decía, la madurez, y esto creo haberlo contado aquí también, la madurez presupone que la ameba se esclerotiza. Y entonces aquellos pseudópodos ya pueden tener algo muy apetecible a medio milímetro de distancia, que no lo van a ver, no van a poder moverse. No es tanto que no haya alicientes en la literatura, en la vida, en la música, que ya no descubramos nada nuevo, porque no hay nada nuevo bajo el sol. No, los que somos incapaces de movernos somos nosotros. A partir de una determinada edad, nuestras anteojeras, primero, son más amplias, vemos muchas más cosas, hemos acogido en nuestro seno muchísimas más opciones, pero es que además estamos anquilosados. Nos cuesta más, con esta expresión tan de autoayuda, que tanto aborrezco, pero que tanto se utiliza hoy día, nos cuesta más salir de nuestra zona de confort. Cada vez más, ¿no? Pero yo creo que no es una deficiencia de la literatura. No. Sigue habiendo, seguro que hay jóvenes que dirán, el último libro publicado por no sé quién, un autor joven, le ha cambiado su vida. Muy probablemente. En cualquier caso, cualquiera de los libros que he planteado, algunos de ellos muy claramente, sí cambian en una pequeña, es decir, sí pueden descubrir el interés de la lectura a quien no le interese. Sí le puede llevar a alguien, por ejemplo, pienso en el de los marcapáginas. Si a mí alguien me habla en este momento, sin conocerlo, de los marcapáginas y de lo paratextual, yo me lanzaría a leer cosas acerca de lo paratextual, porque es fascinante. Es decir, ¿qué mundo hay? Hay un experto que ha investigado qué hay detrás de las solapas de los libros. ¿Cómo se eligen las imágenes? ¿Por qué una imagen de portada u otra? ¿Cómo son los paratextos? Los textos con los que las editoriales presentan las novelas, los libros correspondientes. Un estudio riguroso, académico, en donde se investigue y se saque conclusiones. Me parece fascinante. Por lo tanto, creo que hay mucha gente que incluso cualquiera de estos libros puede descubrirle un pequeño elemento. Tampoco estamos como para cambiar radicalmente nuestra vida, pero sí para, bueno, encontrar un elemento que nos llame la atención y nos dirija en ese camino, que nos haga mover un poquito ese pseudópodo más o menos anquilosado. Bueno, y esto lo estamos hablando en el día en que precisamente cumplo años, Alberto. O sea, estamos hablando precisamente en ese día en que cumplimos años por aquí. Muchísimas felicidades y además te voy a regalar una canción. Venga, a ver, ¿qué canción me vas a regalar, Alberto, esta tarde? Te voy a regalar una canción que se cita en el Manual de Remedios Literarios. Hay varias que se citan como acompañamiento a la lectura, pero el libro que se sugiere en esa referencia es un libro lleno de música. Es Alta Fidelidad y es un libro que tiene su película también y es el libro adecuado para una ruptura sentimental.
en la glosa que hacen las dos autoras, Berthoud y Elderkin, que hacen de ese libro, aparece la cita de una canción, Walk On By, que es un clásico de Burt Bacharach, en una interpretación que también es la clásica de Dionne Warwick. Y este es el libro con el que vamos a cerrar la reseña de hoy. Y si hay tiempo para una lecturita... Sí, tenemos tiempo para una lecturita y, por supuesto, de disfrutar después de la estupenda música que seguro que nos traes. A mí me gusta mucho esa cantante, Dionne Warwick. Sí, y la canción es un clásico que cualquier oyente la va a reconocer, aunque no la haya oído nunca en su vida, le va a sonar, porque es un clásico que ha sonado por doquier, ¿no? Bueno, pues gracias por la canción y vamos con el fragmento. Sí, y un inciso que no me resisto, me viene a la cabeza en este momento y bueno, como yo me da igual pecar o no pecar de modestia o de inmodestia, vuelvo a arrimar el asco a mi sardina. Hay, como mínimo, creo recordar 4 programas de Buscando Leones en las Nubes dedicados a la música de Burt Bacharach, con interpretaciones de sus grandes éxitos a través de a cargo de diferentes intérpretes. Y, por supuesto, sale varias veces Dionne Warwick. Hay un programa de ellos, de los 4, prácticamente monográfico con música de esta fantástica cantante norteamericana. A lo que íbamos, al texto. Quiero hacer una pequeña presentación del texto. El texto es de Manual de Remedios Literarios y es ese texto que aparece en el epílogo que nos da cuenta de cuándo se conocen y cómo es la fascinación que sienten entre ellas las dos autoras del libro. Debo decir que las chicas, que se llaman a sí mismas, como dije hace un rato, la lectora y la otra lectora, se encuentran en la habitación de una de ellas en la residencia de estudiantes que compartían en Cambridge. Y están leyendo y juegan con un libro, Si una noche de invierno un viajero, de Italo Calvino, y leen. Todos estos son los antecedentes para entender perfectamente el texto que voy a leer luego, leen un fragmentito. Y el fragmento del libro de Italo Calvino dice: tu casa, al ser el lugar donde lees, puede decirnos cuál es el lugar que los libros tienen en tu vida. Si son una defensa que tú interpones para mantener alejado el mundo de fuera, un sueño en el que te hundes como en una droga, o bien si son puentes que lanzas hacia el exterior, hacia el mundo que te interesa tanto, que quieres multiplicar y dilatar sus dimensiones a través de los libros. Ese es el texto que comparten en la habitación de la residencia. Y a partir de ahí nos las encontramos, desde el texto que voy a leer, parte de esa situación. Venga, pues vamos allá, Alberto. Sus miradas se encontraron sobre el castigado volumen. Leemos solos, incluso cuando estamos en presencia de otros, dijo la otra lectora. Pero qué más natural que entre lector y lectora se establezca mediante el libro una solidaridad, una complicidad, un lazo, respondió la lectora. La otra lectora asintió. Estaba a punto de soltar el libro, pero entonces pareció como si se le ocurriera algo. ¿Qué son los libros? ¿Una defensa que interpones para mantener alejado el mundo de fuera? ¿Un sueño en el que te hundes como en una droga? ¿O puentes que lanzas hacia el mundo, que te interesa tanto que quieres multiplicar y dilatar sus dimensiones a través de los libros? La lectora ya sabía su respuesta a esta pregunta. Las 3 cosas, contestó, pero sobre todo la droga. La otra lectora asintió con la cabeza. Ella también lo entendía. Volvió a poner Si una noche de invierno un viajero en la estantería, esta vez en el medio. A partir de ese día, consumirían esas drogas juntas.